Agentes de la DIVIAC y fiscales anticorrupción de Lima Sur están realizando incautación de documentos para investigar una probable adulteración de padrones de beneficiarios en el reparto de las canastas de víveres durante el estado de emergencia. Es la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios los que están interviniendo en estos momentos. La Municipalidad de Chorrillos están realizando la incautación de documentación que permita investigar presuntas irregularidades en la adquisición y reparto de las canastas de víveres durante este periodo del estado de emergencia. Recordemos que el alcalde de Chorrillos es el señor Augusto Miyashiro, quien, según tenemos entendido, se encuentra al interior de la municipalidad, y la policía y los integrantes de la Fiscalía están realizando este trabajo de recopilación de documentos y de revisión de padrones desde a partir más o menos minutos antes de las 10 de la mañana. Además de la diligencia fiscal que se está realizando aquí en el Palacio Municipal, ubicado en la avenida Huaylas, también se está realizando una intervención en el Estadio Municipal de la zona de San Genaro, donde se habilitó el almacén de las canastas destinadas a las familias más afectadas por el estado de emergencia, por la cuarentena ante el COVID-19. Lo que se está investigando es una probable adulteración del padrón de beneficiarios, según se nos ha informado. Como lo señaló el informe de la Contraloría General de la República, se detectaron 44 casos de nombres o de números de DNI que no existen en el Registro Nacional de Identificación, no existen en el RENIEC, y aún así figuran en las listas de beneficiarios. Además, se conoció a través de denuncias periodísticas que algunos datos de personas, de beneficiarios, no correspondían o que se repetían incluso más de una vez, cuando la persona, el beneficiario, solo había recibido una sola canasta, como es lógico. Por eso la Fiscalía Anticorrupción, especializada en delitos de corrupción, está realizando esta labor al interior de la municipalidad para hallar a quienes sean primeros, corroborar si hay algún delito y hallar la responsabilidad de los funcionarios en este acto. Estamos percibiendo citaciones, interpelaciones inacabables que obviamente distraen al Poder Ejecutivo, valga verdad eso. Reconoce la labor de fiscalización del Congreso, sin embargo critica que en los próximos días puedan darse hasta 6 interpelaciones. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, considera que no es oportuno citar a titulares de carteras como Salud, Economía, Educación y Desarrollo de Inclusión Social. Esta recurrencia día tras día, citación tras citación, interpelación tras interpelación, obviamente creo que del lado del Poder Ejecutivo no es bien leído. Entendemos que podría ser asumido como una labor de obstrucción, cuando el país lo que reclama es unidad, consenso, pero sobre todo que seamos un solo equipo. A pocas horas de que se levante la cuarentena en la mayor parte del país, desde Mazamari, el jefe del gabinete dijo confiar en la actitud responsable de las personas. Manifestó que el Ejecutivo continuará trabajando para que el país no retorne a la etapa donde todos deban permanecer en casa. Nuestra expectativa como país es que no volvamos a lo de antes, lo crítico que ha sido abril, mayo, ¿no? Creo que hemos dado un paso adelante y a efecto de ello es que se están liberando algunas actividades económicas. Para no dar marcha atrás, lo que se requiere es que haya una respuesta conjunta de todos los peruanos. Ceballos afirma que mientras sigamos los protocolos de bioseguridad dados por el Ejecutivo durante la reactivación gradual de la economía, podremos frenar el avance del COVID-19. Sin embargo, desde el gobierno no bajan la guardia. En algún momento puede haber un rebrote, no descartamos. Estamos hablando de una pandemia imprevisible, no nos advierte, y a efecto de ello siempre estamos en una permanente observación. Vicente Ceballos resalta que el fin de la cuarentena no significa que nos hemos liberado de la pandemia. Por eso es importante continuar con el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Regiones que se mantendrán en cuarentena son Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Ya me pongo mi careta en este momento. Se puso la careta facial que en los próximos días será de uso obligatorio en el transporte público. En la sesión virtual de la Comisión Especial COVID-19, el ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que esta medida responde a la necesidad de proteger los ojos. La otra vía de contagio son los ojos. Entonces uno tiene que protegerse también los ojos.
especialmente en lugares donde hay alta concentración de personas. Eso va a ser para nosotros como Ministerio de Salud de obligatorio cumplimiento para los pasajeros en el transporte. Zamora dijo que trabajan con el Ministerio de Transportes un decreto supremo que será publicado esta semana y que incluye el control del aforo en los buses. Adelantó que se mantendrá la prohibición de que la gente viaje parada y se analizan cambios en el distanciamiento al interior de las unidades de transporte. Eso significa que un asiento quede vacío, cada dos, uno quede vacío. Pero eso hace insostenible económicamente la empresa de transporte. Por lo tanto, si no se puede hacer la medida en la unidad de transporte, lo que tenemos que intervenir es a los usuarios del sistema de transporte. Entonces, los usuarios del sistema de transporte tienen que usar su mascarilla y su careta. Informó que el ministerio hará una compra masiva de las caretas faciales para ser distribuidas entre la población más pobre. Refirió que a la fecha el presupuesto asignado para la compra de equipos de protección personal en general asciende a 365 millones de soles, de los cuales se han comprometido 51% de los recursos. Con órdenes de compra hay 210 millones de soles. Transportistas han anunciado un paro para este jueves. Digamos, no es el primer anuncio que se hace, todo esto en el marco del subsidio que están esperando por parte del Ejecutivo. ¿Ese subsidio también incluiría para el metropolitano los corredores también? Mira, está referido a los temas de transporte público y el metropolitano, sus alimentadores y los corredores es transporte público. Entonces, la idea es que el Ejecutivo pueda hacer una evaluación debida de esto y que lo más rápido posible se pueda atender porque hay una necesidad que tiene que ser escuchada y atendida. En ese sentido, el metropolitano, los corredores, los alimentadores no van a parar, a diferencia de estos del otro lado, de los otros transportistas que ya anunciaron un paro para el día jueves. Nosotros venimos conversando con los concesionarios de los vehículos de transporte que tú has mencionado, de las empresas que tú has mencionado, para poderle dar una garantía en el sentido de que de alguna forma esto se va a atender. Pero lo que se necesita para que esto pueda ser debidamente atendido es que el gobierno central vea de una vez por todas lo que es la subvención para el transporte público. Cuando se creó la ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano, se estableció claramente que el transporte podía ser subvencionado. En todas las partes del mundo donde hay un buen transporte público, hay una inyección del gobierno. Y esa inyección permite fortalecer este tipo de transporte. En el Perú no se tiene eso hasta ahora. Y en este momento de pandemia es un momento donde hay una necesidad también para poder, digamos, ayudar a que estas empresas cumplan con las reglas de distanciamiento social, porque si se está, por ejemplo, en el metropolitano, se carga, el número de pasajeros ha disminuido y se toma pasajeros hasta por un 20% de la capacidad del bus. Entonces, eso está generando un déficit económico que tiene que ser atendido porque las empresas van a tener un impacto si es que no se atiende esto, y lo que no se quiere es que esto se sume a una situación tan compleja como es la que tenemos por la pandemia, ¿no? Al menos el metropolitano y los corredores y alimentadores no van a parar. No está dentro del margen eso, porque hemos venido, como te decía hace un momento, conversando con los concesionarios y estamos garantizando nosotros que ellos van a tener siempre una compensación de alguna manera, pero necesitamos, no es que nosotros un bolsillo, digamos, inmenso del cual se pueda sacar dinero para poder garantizar el transporte. Por eso es que se requiere hablar de subsidios, y los subsidios tienen que venir del gobierno central. Justamente por estas situaciones que tú mencionas, por la situación de emergencia, el hecho mismo de poner restricciones en un momento tan complejo y tan difícil con algunas de estas situaciones, como las mencionadas, creemos que no es el momento más adecuado para la reinstalación de algo que ha servido y que ha servido bastante bien para ordenar la ciudad. Pero estamos viendo el momento en que esto pueda ser debidamente reinstalado para dar el orden en las pistas y que el tráfico sea mucho más fluido, ¿no? Mientras no se resuelve el tema del subsidio, del transporte público en general, todavía no se aplicaría el pico y placa. Hay varios elementos que nos hacen ir con cautela y en ese aspecto estamos evaluando la situación.
Si fuese, digamos, una situación normal, convencional, que se cortó por algún tiempo, por alguna razón, que no tiene que ver con una pandemia, que no tiene que ver con esta situación que es consecuencia de la pandemia, que es la necesidad de un subsidio y que puede llevar a tener un paro de transportistas. Si no tuviésemos esa situación, yo diría, mañana mismo se pone en vigencia. Pero hay que ser muy prudentes, hay que hacer la evaluación debida. Como idea, como concepto, consideramos que debemos de volver a esto del pico y placa porque le da orden al tráfico, a la ciudad. Pero hay que ver el momento más adecuado para su reinstalación. Y hoy, martes 30 de junio, se firmarán los contratos para que las clínicas privadas atiendan a pacientes que tengan coronavirus y que requieran atención en las unidades de cuidados intensivos. Así lo informó el Seguro Integral de Salud, que además señaló que en estos contratos indicará la fecha en la que se entra en vigencia. El viernes 26 de junio, representantes del CICE Salud y el Ministerio de Salud, así como miembros de la Asociación de Clínicas Privadas, acordaron los términos de referencia y el modelo del contrato tras el acuerdo logrado entre el gobierno y estas instituciones de salud privadas. Sol inyectable, un medicamento cuyo precio mínimo en el sector público es de $1, tenía como valor en la Clínica San Pablo 165 soles. Además, de acuerdo al Observatorio de Precios de Medicamentos de Digemid, su costo en diferentes farmacias solo varía entre $1 a $1.40. Ante la denuncia de uno de los usuarios, las clínicas del Grupo San Pablo se pronunciaron a través de un comunicado e hicieron un mea culpa. Sobre el cobro de medicamentos, señalaron que se ha dispuesto una tarifa solidaria a la relación de medicinas relacionadas al tratamiento de la COVID-19 para pacientes que no cuenten con algún tipo de seguro. La lista será publicada en la página web. El ministro de Salud, Víctor Zamora, se refirió al respecto. Nos congratula que el sector privado se esté alineando más y más a las medidas de salud pública, a este gran combate contra el virus. Ya lo anunciaron las aseguradoras. Ya lo anunció algunas clínicas que van a condonar las deudas que los pacientes han tenido durante estas fechas. El presidente de la asociación Elegir, Carlos Zúñiga, explicó que bajo el diseño actual y el acuerdo que existe entre la mayoría de costos que cobran las aseguradoras a las clínicas son tarifas planas e invariables, pero en estos no están incluidos algunos, como es el caso de los medicamentos. Y uno de los costos que son variables y que efectivamente por tema de mercado pueden moverse más hacia arriba y hacia abajo son precisamente los medicamentos. Entonces esa es la válvula por donde se pueden incorporar la ganancia que tú querías obtener y que no tenías cómo cobrar en otro lado, ¿no? Detalla que el alza se evidencia más cuando las personas no cuentan con un seguro particular, pues deben pagar precios elevados por medicinas que en el mercado tienen bajos costos. El especialista considera que el acuerdo entre aseguradoras y clínicas se debe liberar, pues las personas que sí cuentan con un seguro en la actualidad no tienen alternativa de buscar las medicinas en otros lugares a menor precio. El día de mañana el Congreso se pone las pilas y lo que hace es levanta este amarre. De frente lo que va a pasar es que las clínicas, para no perder esas compras, van a bajar el precio automáticamente. ¿Para qué? Para competir con las que están en la calle hoy día, que no tienen ese incentivo ni tienen ese amarre. Con las alternativas para el consumidor, asegura, se permitiría normalizar el mercado sin necesidad de hacer algún tipo de control de precios en los medicamentos. Dígale a su padre que he visto que Jesucristo está bien pintadito, está bien pintadito. Que Dios me lo bendiga. ¿Ya? Gracias. Sin mascarilla, sin respetar el metro de distancia y hasta tocando el rostro del alcalde de Chorrillos, Augusto Miyashiro. Bueno, es el entusiasmo también creo de las personas, ¿no? No podemos nosotros impedirle a una señora como usted ve que se pueda acercar, ¿no? La Municipalidad de Chorrillos iba a celebrar este lunes un evento por el Día de San Pedro y el aniversario número 179 de la muerte del mártir José Olaya. Esto pese a que, por decreto supremo, está prohibida la realización de espectáculos públicos, actividades culturales o civiles mientras dure el estado de emergencia, que fue ampliado por el Ejecutivo hasta el 31 de julio. Bueno, el protocolo desde que van a venir nuestros invitados, ¿no? El control de temperatura, la desinfección de manos, tanto también del pediluvio que se está colocando ahí un control, ¿no? De forma itinerante.
donde van a pasar, y luego a este estrado, ¿no?, manteniendo los 2 metros de distanciamiento. La ceremonia, que iba a contar con la presencia del alcalde Augusto Miyashiro, miembros de Serenazgo y regidores municipales, congregó inevitablemente a un grupo de vecinos. Sin embargo, otro grupo mostró su disconformidad. Qué desgracia que la primera autoridad distrital no obedezca al presidente de la República. Acá quieren hacer lo que da la gana, por eso estamos como estamos. Tienen que respetar los protocolos que estamos pasando ahora. Yo vivo acá en Chorrillos, en el Malecón, a mí no me parece correcto, porque están propiciando que la gente se amontone, que eso es lo que no debe de haber. Como el alcalde hace esto. Finalmente, la ceremonia fue suspendida por la propia comuna chorrillana. ¡El carro! ¡El carro, corre! ¡Corre el carro! ¡Corre el carro! Mordieron el polvo de la derrota. Estos 2 sujetos están implicados en el robo de una vivienda situada en el jirón José Gálvez, en Caraballo. Ambos pertenecerían a la banda criminal, los Fierreros del Norte. ¿Qué hacías aquí? ¿Cómo ingresaste? Mira, acá está la placa. Placa original y acá hicimos una lámina imantada. Era otra placa. El suceso ocurrió mientras los dueños de la casa dormían. Aquí tenemos a los delincuentes en acción. En este video presenciamos cómo uno de ellos se encarga de cambiar la placa del vehículo para no ser descubiertos. Se han tomado el tiempo de entrar a la cocina, sacar el cuchillo y cortar las máquinas. Han cortado las máquinas, una de cubridora y una de malladora, y aparte han roto donde va el soporte del televisor. Ya dentro de la vivienda pensaron que habían dado el golpe perfecto. Justamente cuando estaban a punto de fugar con los objetos de valor, fueron sorprendidos por los efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Puente Piedra. De esta manera, consiguieron arrestar a Jairo Camilo Valderrama y Aymar González Rojas, quien sería el cabecilla de la violenta agrupación delictiva. Presenta innumerables antecedentes por delito contra el patrimonio, ha ingresado al penal en reiteradas veces. El botín estaría valorizado en más de 6.000 soles. Que tenían empaquetados los televisores, computadoras, licores, ropa, una gran cantidad de cosas. A los sospechosos se les incautó un revólver calibre 38 y hasta una granada de guerra tipo piña, que demostraría el nivel de peligrosidad con la que operaban los llamados Fierreros del Norte. Este es un artefacto altamente letal y es una granada que no solamente ocasiona la lesión de una persona, sino de muchas personas. Las autoridades tienen en la mira las bandas de robacasas. Entre tanto, los detenidos están bajo custodia policial en la comisaría del sector, donde se definirá su situación legal. Lamentable accidente que ha ocurrido al promediar las 8 de la mañana. Estamos hablando de una explosión que se ha suscitado en el lugar que estamos nosotros enfocando, precisamente de una empresa de insumos mineros y de otros materiales, que lamentablemente en esta explosión hasta el momento han fallecido 3 personas y estamos hablando de alrededor de 5 heridos. Lo que ha pasado es que estos jóvenes estaban precisamente soldando un tanque de compresión, y cuando estaban realizando las pruebas, al parecer por la misma soldadura se habrían liberado algunos gases que han provocado que este tanque termine explotando. Y lamentablemente que estos jóvenes trabajadores han fallecido, e incluso también el dueño de la empresa. Como podemos ver, al momento ya han llegado personal, los peritos, también el fiscal que va a realizar el informe de este accidente, también bomberos, vemos también personal de la policía que ha acordonado también toda la zona para que no se acerquen, porque todavía existe cierto riesgo al haber liberado todo el gas. Hemos nosotros conversado con algunos de los vecinos y nos han comentado también que ellos sintieron la fuerte detonación, que incluso ha ocasionado que algunos vidrios exploten. Señor, buenos días. Usted nos comentaba cómo usted también ha podido ayudar a estas víctimas. Sí. ¿Qué nos puede comentar de este accidente? ¿Cómo ocurrió? Como le digo a los demás, esto ha sido promediado 8:10 a 8:15 de la mañana. Nosotros hemos estado laborando como cualquier persona y sentimos una explosión. No sentimos porque nuestro lugar está cubierto de calamina, lo sentimos.
Y por parte de nuestro ingeniero nos comentó que había una fuga de gas. Nosotros al salir del local nos dimos la vuelta de dónde venía y por la multitud de gente nos dimos cuenta que acá estábamos esperando. Había 2 policías, un patrullero y uno de serenazgo. También lo que nos dicen, ¿no? Que de repente ha habido una demora en la respuesta que hubiera podido ayudar a estas personas. Bueno, lamentablemente 3 que hasta el momento han fallecido y 3 heridos. Justo ahora estamos viendo que también está llegando otra ambulancia en estos momentos. Y bueno, hasta ahora estamos en esta situación en este sector de Río Seco, Parque Industrial, en el distrito de Cerro Colorado. La Organización Mundial de la Salud enviará un equipo a China la semana próxima para investigar el origen del nuevo coronavirus. Podemos combatir el virus mejor cuando sabemos todo sobre el virus, incluyendo cómo comenzó. Y enviaremos un equipo la próxima semana a China para prepararse para eso. Y esperamos que eso nos lleve a comprender cómo comenzó el virus y qué podemos hacer para prepararnos en el futuro. El jerarca no especificó la composición del equipo ni en qué consistiría la misión. La agencia llevaba presionando a China desde principios de mayo para que invitara a sus expertos a investigar el origen animal del nuevo coronavirus. Los científicos creen que el SARS-CoV-2 pasó de un animal al hombre y que surgió posiblemente en el mercado de la ciudad de Wuhan, que vendía animales silvestres para comer. En pocos meses el COVID-19 se ha cobrado la vida de más de 500.000 de personas en el mundo y ha infectado a más de 10 millones. El director de la OMS advirtió el lunes que la pandemia está lejos de haber terminado e incluso se acelera. Ya basta, por eso he decidido darles... El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio 72 horas a la jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante, para abandonar el país, en reacción a las sanciones anunciadas el lunes por el bloque contra 11 funcionarios venezolanos. ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya basta. Entre los sancionados figura el diputado Luis Parra, quien disputa la presidencia del Parlamento de mayoría opositora a Juan Guaidó, luego de romper con él. Parra, un legislador opositor acusado de corrupción vinculada con un programa de distribución de alimentos del gobierno de Maduro, se proclamó en enero pasado jefe de la Asamblea Nacional, en paralelo a la reelección de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Sancionan a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional opositora, porque esa Junta Directiva se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la Unión Europea en Caracas. Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes. Maduro incluso ofreció un avión para que la jefa de la delegación de la Unión Europea se vaya, debido a que Venezuela mantiene una prohibición de vuelos comerciales por el nuevo coronavirus. Crece la tensión entre la Unión Europea y Venezuela. Tras el anuncio del gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora del bloque en Caracas, Isabel Brillante, Bruselas prometió el martes responder con reciprocidad. El bloque anunció la convocatoria de la embajadora venezolana Claudia Salerno ante las instituciones europeas. No obstante, la portavoz de la diplomacia europea, Virginie Batou, aclaró que no pueden expulsar físicamente de un territorio a un embajador, ya que es una competencia de un país huésped, máxime cuando Salerno también es embajadora ante Bélgica y Luxemburgo. Con la expulsión de Brillante, Caracas respondió a las nuevas sanciones europeas contra 11 venezolanos, entre ellos el diputado Luis Parra y varios funcionarios, por acciones contra la oposición liderada por Juan Guaidó. Con ello se eleva a 36 el número de venezolanos a los que prohíbe viajar al bloque y congela sus activos por socavar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país sudamericano. Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país de América Latina en ser sancionado por la Unión Europea, que impuso también un embargo de armas. En paralelo, el bloque busca aliviar la crisis humanitaria en el país y la crisis de refugiados en la región.